En el corazón verde de Honduras emerge majestuosamente una de las ciudades más enigmáticas y esplendorosas de la antigua civilización maya, Copán. Descubierta y documentada por exploradores como Diego García de Palacio en 1576, quien se quedó asombrado por sus soberbias estructuras. Copán se reveló como un testimonio de una cultura grandiosa e independiente. Ubicada en una zona transcultural, Copán desarrolló una identidad única, pues reconocida como un canon de la civilización maya clásica, por su abundante epigrafía y la excepcional calidad de su escultura en piedra. Y llegó a albergar una población de hasta 3.000 habitantes en su apogeo. En este documental exploraremos cómo la arquitectura monumental de Copán, en particular el enigmático Templo 16, sirvió como un epicentro de su poder religioso y político. La historia de Copán está intrínsecamente ligada a su dinastía real, que gobernó durante 4 siglos, desde el año 427 hasta el 820 después de Cristo. El fundador de este linaje fue Kinich Yaxcumo, quien estableció un nuevo orden político en la ciudad, aunque se le representa con una indumentaria maya. En un momento temprano, análisis óseos y evidencia arqueológica sugieren que era un maya extranjero de Petén Central y portador de tradiciones teotihuacanas. Esta reivindicación de su origen extranjero fue una estrategia política fundamental para legitimar su reino. La sucesión dinástica fue crucial para la estabilidad de Copán. El altar Q, una pieza central al pie del templo 16, inmortaliza a los 16 gobernantes, desde el fundador Kinich Yaxcumo hasta el 16º y último rey, Yaxpasá. Este monumento es una declaración de la continuidad y la legitimidad del linaje real de Copán. El 13º gobernante, Huachaclejum Huacahuil, conocido como 18 conejos, fue un gran patrón del arte y la arquitectura. Durante su reinado, Copán alcanzó un apogeo artístico y político. Sin embargo, su captura y ejecución por el rey Quirigua alrededor del 738 después de Cristo marcó un punto de inflexión. El prestigio de la dinastía se vio fuertemente afectado. En un intento por recuperar el orden cósmico y la legitimidad, el 15º gobernante encargó la construcción de la imponente escalinata jeroglífica. Es el texto maya más largo y coherente conocido. Sin embargo, Copán nunca recuperó completamente su hegemonía. Los registros mayas cesaron alrededor del 820, marcando el declive y eventual abandono de la ciudad, que a la llegada de los españoles ya había sido consumida por la densa selva. La Acrópolis de Copán se erige como el corazón de la ciudad, una montaña artificial que materializa la visión del universo maya, construida y renovada continuamente por 16 gobernantes a lo largo de los siglos. Este complejo arquitectónico es una intricada superposición de edificios. Cada uno añade nuevas capas a la historia y el significado del lugar. En el centro de esta imponente acrópolis se encuentra el Templo 16, la máxima representación del concepto montaña sagrada. Para los mayas, las pirámides no eran solamente estructuras, sino proyecciones de montañas sagradas, lugares donde se resguardaban la riqueza del mundo, como el agua, las nubes, los granos y las piedras preciosas. El Templo 16, con sus características físicas y símbolos iconográficos, se relacionan directamente con este concepto, incluyendo mascarones witz que adornaban sus fachadas. La disposición y el diseño de la Acrópolis
reflejan una profunda cosmovisión. El Templo 16, en el corazón de la Acrópolis, se convirtió en un monumento referente del sitio, recordando tanto a Teotihuacán como el fundador Kinich Yaxcumo. Este espacio de convergencia del poder, la legitimidad y la veneración ancestral era un sitio de creación y recreación del origen del mundo, ligando a los gobernantes con los dioses creadores. Para los antiguos mayas de Copán, el Templo 16 no era simplemente un edificio o una estructura. Era un santuario de fuego y un lugar de conjuro, concebido como una montaña sagrada, o Wit. Este concepto de Wit era fundamental en la cosmovisión maya. Representaba un espacio místico y sobrenatural, donde el velo entre los mundos se desvanecía, permitiendo el contacto con seres divinos y ancestros deificados. La identificación de la montaña como las moradas de ancestros o dioses deificados era una creencia religiosa y antigua, extendida en Mesoamérica, desde los olmecas hasta las comunidades como los tzotziles, tátzeles y quiché actuales. Las evidencias arqueológicas y epigráficas sugieren que en sus cuartos oscuros se realizaban rituales de conjuro, a menudo implicando ritos desangrados o autosacrificios, prácticamente esenciales para la comunión con los muertos y los ancestros. La oscuridad misma, en el pensamiento maya, se asociaba con el poder sobrenatural, convirtiendo estos espacios en verdaderos portales hacia lo divino. La presencia de incensarios de piedra y elementos de llamas en el techo del templo, junto con piezas escultóricas grotescas y únicas sobre las puertas que servían como sostenedores de cuerdas, reforzaban la idea de que los cuartos del templo eran espacios de otro mundo, umbrales hacia cuevas aterradoras, dentro de montañas metafóricas. Un testimonio asombroso de esta función religiosa es el Templo Rosalila, una fase constructiva anterior, hallada debajo del Templo 16, preservada casi intacta. El Templo de Rosalila, con su vibrante color original, y la figura central del dios del sol, Kinich, fue un lugar sagrado, edificado para rendir culto al primer rey de Copán, simbolizando su apoteosis como dios solar. Su diseño, incluyendo la disposición de los cuartos, la convierte en un microuniverso o un cosmograma, con el gobernante como eje central, resucitando metafóricamente desde el inframundo y actuando como intermediario entre los reinos terrestres y celestiales. El Templo 16 fue una fundamental declaración de la ideología política y religiosa de la élite gobernante de Copán, un instituto clave para legitimar su poder dinástico. Dedicado en el año 776 después de Cristo por el 16º gobernante, Yaxpasá, en el corazón mismo de la Acrópolis, fue su empresa suprema para transmitir un mensaje fuerte de antigüedad, reforzar la identidad de la élite y validar su autoridad. Concebido como una montaña simbólica, el Templo 16 y sus representaciones de mascarones wits simbolizaban el derecho inalienable del gobernante al ejercer sobre el poder del territorio y de gozar las riquezas contenidas en la montaña sagrada, como el maíz y el agua. El concepto wits encapsulaba ideas sobre ancestros, abundancia, riqueza, territorio y poder. La misma acción de construir montañas artificiales se entendía como un acto de creación y recreación del origen del mundo. Las relaciones a los gobernantes con los dioses creadores y obteniendo así una profunda legitimidad ante su pueblo. Las inscripciones jeroglíficas de Copán son consideradas el texto maya más largo y
coherente conocido, con 2200 grifos que narran la gloriosa historia de la dinastía. El altar Q, al pie del templo 16, es una pieza central que representaba a los gobernantes, desde el fundador Kinich Jaks Kumo hacia Jaks Pasa, apuntando el poder de los reyes. La iconografía del templo 16 también refleja la guerra y el sacrificio humano, como una clara conexión teotihuacana, incluyendo las imágenes de la lechuza de la guerra. La estructura 16, como la máxima representación de Huitz en Copán, sintetiza la profunda y compleja conexión maya, demostrando la intrínseca relación entre el poder y la religión. Fue el punto de convergencia del poder político, la legitimidad dinástica, la veneración ancestral y la profunda comprensión del universo. Los gobernantes mayas, cuya autoridad se fundamentaba en su capacidad de establecer relaciones con los dueños y los ancestros, demostraban un control sobre los recursos vitales que emanaban de la montaña sagrada. Utilizaron estos templos como un punto central, desde el cual emanaban su poder y protección de sus antepasados. El rey ejercía su supremo papel religioso y político de ordenar y perpetuar la estructura social y el cosmos. Copán es conocido como un canon de la civilización maya clásica por su abundante epigrafía y arte escultórico de alta calidad, considerada por muchos arqueólogos como la ciudad más hermosa y artísticamente compleja.